Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Vivini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud, con la licenciada Dashira Martínez y el Dr. Nepomuceno Mejía. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Vivir en Salud. Gracias por acompañarnos. Gracias, amables televidentes, por permitirnos esta nueva entrega de su programa Vivir en Salud. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de la condición de salud que afecta la mayor cantidad de personas en el mundo y que produce la mayor cantidad de muertes, un verdadero problema de salud pública, a propósito de la celebración del Día Mundial del Corazón. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con el contenido del programa. Continúa con nosotros. El Hospital General de la Plaza de la Salud tiene un servicio diferencial privilegiado, tanto para embarazadas como para pacientes pediátricos. Por eso ha establecido zonas de diferenciación en el aspecto de consultas externas y de las emergencias, teniendo una emergencia pediátrica que trabaja 24 horas, y una emergencia de ginecología obstetricia, pero igual trabaja 24 horas al día. Ante esta pandemia del COVID-19, hemos establecido un reforzamiento de los protocolos de atención para nuestras pacientes y nuestros niños con fines de garantizar su seguridad tan pronto entran a la institución. Todo el personal, tanto médico como paramédico y de apoyo, está debidamente entrenado para manejar los equipos de protección personal y para cuidar de nuestros pacientes para que puedan tener una visita que pueda asegurar la atención de calidad y evitar que posibles pacientes que tengan contacto o contagio del virus del COVID-19 puedan ser transmisión para todos nosotros. Por eso el hospital ha entrenado bien a su personal con todas estas medidas de reforzamiento y los pacientes pueden estar tranquilos y seguros cuando visitan, no solamente por el asunto de la pandemia, sino por otras patologías y enfermedades que normalmente estamos atendiendo, pues van a tener una atención de calidad y de calidez en todo momento. Queremos asegurarles a nuestros pacientes que pueden visitarnos sin ningún inconveniente, que están siendo protegidos no solamente ellos, sino todas sus familias que nos visitan en la atención adecuada de las embarazadas y nuestros pacientes niños y adolescentes. Continuamos, amables televidentes, en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En este segmento vamos a conversar con la doctora Aleisca Ramírez, quien es médico cardiólogo, miembro del equipo de cardiología del Hospital General de la Plaza de la Salud, a propósito de la celebración del Día Mundial del Corazón y de la importancia y el impacto que tiene a nivel nacional y a nivel global las enfermedades cardiovasculares. Doctora Aleisca, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, celebración del Día Mundial del Corazón, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una serie de enfermedades básicamente a nivel de los vasos sanguíneos. Correcto. Que pueden afectar en diferentes órganos, tanto corazón sobre todo, cerebro y muchos órganos del organismo. Realmente las enfermedades cardiovasculares es un tema muy importante debido a que más del 30% de la población suele presentar enfermedad cardiovascular a nivel global. Correcto. Cuando hablamos de impacto en números, cifras, cantidad de personas, las patologías que más frecuente contribuyen al desarrollo de estas enfermedades cardiovasculares y aumentar la morbi-mortalidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando sobre todo de enfermedad ateromatosa. Correcto. En número 1. Hay muchísimos factores de riesgo, por ejemplo la hipertensión arterial, tan simple como la obesidad, es un factor que también predispone a enfermedad cardiovascular. Que sigue en aumento a pesar de todo lo que se hace. Sigue en aumento independientemente de que hay hoy nuevas técnicas y nuevos fármacos para la hipertensión arterial. También, por ejemplo, el estilo de vida que lleva el paciente es súper importante. O sea, es importante desde el consumo de sal
hasta si el paciente hace ejercicio, todo eso predispone a enfermedad cardiovascular. Si estos factores de riesgo, por ejemplo, también hay algunos que son genéticos, que no son modificables, como la diabetes, correcto, también interfieren y empeoran, incluso aumentan la incidencia de las enfermedades cardiovasculares. Esos factores de riesgo se deben de controlar y hacer un cambio del estilo de vida para que reducir o se reduzca el riesgo de tener este tipo de enfermedad cardiovascular. Niveles elevados de lípidos, Sí, por ejemplo, consumo de alcohol, tabaco. perfecto, por ejemplo, de sal, no podemos consumir más de 1 a 2 gramos, máximo 3 antes de sal, de alcohol 1.5 en el hombre aproximadamente, en la mujer un poquito menos, hablamos de 1 gramo. Los lípidos deben de estar por debajo de 200, por ejemplo el colesterol, que son los valores normales, y por debajo de 150 los triglicéridos. Siempre debemos de tratar de corregir el colesterol. ¿Por qué? Porque si no corregimos el colesterol y decimos, bueno, son 210, un numerito 220, más por unos arriba, numeritos correcto. ligeros, finalmente esos numeritos ligeros van a ir formando esa pequeñita placa de ateroma que posteriormente o se va a romper o va a aumentar y va a provocar una obstrucción, provocando un síndrome cerebrovascular o incluso un infarto agudo al miocardio. Las enfermedades cardiovasculares ocasionan un número importante de muertes a nivel mundial. Sí, Y la proyección que hay es en aumento. es en aumento. Hablemos de eso. Se estima que aproximadamente a un 35-40% a 20 años habrá un aumento masivo. ¿Y actualmente en qué cifras En andamos? 30%, 30-33%. Estamos hablando de alrededor de muertes en número, en De la cifra, población. 17 millones de muertes de la población a nivel Exactamente. mundial. Es bastante alto. Número importante, altísimo, a tomar en consideración, y sobre todo que el histórico es que ha venido en aumento y la proyección es que va a continuar en Y hay aumento. países que son 20 millones Correcto. aproximadamente. Son cifras importantísimas, cifras verdaderos sumamente problemas de salud significativas. pública a nivel mundial, y que es responsabilidad de nosotros, la clase médica, en conjunto con la población en sentido general, de poder integrar esas medidas y cumplir esas metas y esos objetivos que he establecido Como para médicos reducir esto. Correcto, y como cardiólogo debemos de incentivar siempre a prevención primaria. así es. Básicamente, el cambio del estilo de vida es lo más importante, porque si informamos al paciente, si enseñamos al paciente, si educamos al paciente, pues ese paciente no necesariamente termina haciendo un evento cardiovascular. O sea, nosotros podemos realmente prevenir las enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo? Pues disminuyendo el consumo de Sí. sal, disminuyendo la ingesta de alcohol, el tabaquismo, que no lo habíamos mencionado y que es un factor Correcto. muy importante. El tabaquismo como factor solo de riesgo puede producir ya enfermedades Sí, 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 cardiovasculares. sí, así es. Entonces, controlando también lo que es el consumo de tabaco, ejercitándose aproximadamente de 3 a 5 días por semana, no menos de 35 minutos, por ejemplo, haciendo un buen control, un buen examen físico, Así por es. lo menos anual. Todo el mundo acude al médico ya cuando hay sintomatología, pero la realidad es que debemos de hacer un chequeo mínimo anual para ver cómo está nuestro organismo. Últimas recomendaciones, últimas guías presentadas con algunas modificaciones en el enfoque, el abordaje de la enfermedad cardiovascular. Efectivamente, recientemente hemos tenido el europeo, Así es. el Congreso Europeo. Ha sido de manera virtual, primera vez, Sí, ¿verdad? sí, sí. Que vemos o obtenemos la información de manera virtual. Pero muy bien. Se han presentado muchas guías. Sí. Bueno, pude ver, por ejemplo, porque por la diferencia horaria era un poco difícil, no pudimos aprovecharlo al 100% como cuando lo hacemos físicamente. Pero fueron publicadas las guías de, por ejemplo, de hipertensión arterial, la guía de fibrilación auricular, que estuvo muy buena. Se enfocó Sí. sobre todo más en el término arrítmico este congreso, pero fue bastante bueno. Pero bueno, estas son recomendaciones, sobre todo enfocadas a un mejor control, un mejor manejo y a la prevención. ¿Cuáles serían sus consejos, recomendaciones a la clase médica y a la población en sentido general, con el objetivo de poder impactar el desarrollo, la aparición de la enfermedad y el control de la enfermedad cardiovascular? Pues yo recomiendo a toda la población hacer una visita médica, Sí. sobre todo para hacer una revisión completa, empezar a cambiar el estilo de vida, disminuir la ingesta de grasa, exclusivamente tratar de comer más tipo comida mediterránea, incluir más los vegetales, bajar más los carbohidratos, disminuir la ingesta de sal,
enfocarnos básicamente en lo que es el cambio del estilo de vida. Muy bien. Doctora, valiosa e importante información de su parte para todos en sentido general. Y a ustedes, amables televidentes, que han permanecido con nosotros en su programa Vivir en Salud. Hemos conversado con la doctora Aleisca Ramírez, quien es médico cardiólogo, acerca de la importancia y el impacto que tienen las enfermedades cardiovasculares en la mortalidad, en la calidad de vida de los pacientes y sobre todo las medidas de prevención, detección temprana y control de la enfermedad que nos permita mantener un estilo de vida saludable y disfrutar con nuestras familias y en nuestra sociedad. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Nosotros tenemos un flujo bien protocolizado y diferenciado que evita que un paciente que llegue a la institución pueda contaminarse. Esos pacientes están separados. Es importante saber que nuestro centro atiende pacientes COVID, pero precisamente por eso, como eso lo sabemos y lo tenemos, la institución ha diseñado un flujograma que evita que esos pacientes puedan contaminarse. Desde que el paciente pisa la puerta de nuestro hospital hasta que sale de ella, tenemos ese flujo controlado para garantizar que el paciente que viene con COVID no vaya a contaminar a nadie que esté en la institución y para que el que venga sin COVID adquiera el COVID en nuestra institución. Ese flujo conlleva desde el triaje, lo que es la puesta en contacto con la primera persona que le da atención a nuestro paciente, hasta que el paciente egresa con un auxiliar de transporte de nuestra institución. Eso, nuestro personal está sumamente protegido para evitar contagiar y contagiarse a cualquier paciente. Gracias por continuar con nosotros en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En este bloque conversamos con la doctora Eunice Taveras. Ella es médico cardiólogo de aquí del Hospital General de la Plaza de la Salud. Doctora, bienvenida al programa. Gracias por la invitación. Vamos a hablar acerca del Día Mundial, ¿verdad? Del Corazón. ¿Cuál va a ser el lema de este año? ¿Qué día se celebra? Y en realidad, ¿por qué se realiza ese Día Mundial? ¿Qué pretenden las sociedades internacionales? Bueno, el Día Mundial del Corazón se celebra el 29 de septiembre y se inició esta celebración en el 2000, la Federación Mundial del Corazón y la Organización Mundial de la Salud, para crear conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque estas constituyen la causa número 1 de defunción a nivel mundial. Entonces, crear conciencia para saber cómo se puede prevenir, cómo se puede controlar y cómo se puede tratar. Y este año la Federación Mundial del Corazón usa como lema, usa tu corazón para vencer la enfermedad cardiovascular. Es el lema. Interesante. Usa tu corazón para vencer la enfermedad cardiovascular. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo yo puedo utilizar mi corazón para realmente...? Usar tu corazón para vencer la enfermedad cardiovascular. Prevenir factores de riesgos. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, primero es ejercitarse. Inclusive ellos usan el lema en cada uno de los factores. Usa tu corazón para hacer ejercicio. Usa tu corazón para controlar la alimentación. Usa tu corazón para controlar el peso. Usa tu corazón para conocerte, para evaluarte. Conocer tu presión arterial, frecuencia cardíaca, pulso, ayuda a detectar alteraciones que pueden prevenir factores de riesgo cardiovascular y a la vez prevenir la enfermedad como tal. Entonces, debemos hacer ejercicio o practicar deportes. Debemos controlar alimentarnos adecuadamente, reduciendo el consumo de sal, grasas saturadas y carbohidratos. Debemos controlar el peso. Cada persona por su estatura debe tener un peso adecuado. Eso evita el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. No fumar es un factor súper importante para múltiples enfermedades cardiovasculares. No consumir alcohol de manera excesiva. No consumir sustancias de uso ilícito.
y controlar las enfermedades de base si la tenemos. Por ejemplo, si somos hipertensos, controlar la presión arterial alta. Si somos diabéticos, controlar la glicemia. Si sufrimos de colesterol alto, también controlar el colesterol. Así evitar progresar a una enfermedad cardiovascular, finalizar con un infarto o con un evento cerebrovascular. Doctora, se habla mucho de hacer ejercicio, pero en realidad, ¿por qué hay que hacer ejercicio? ¿Qué es lo que ocurre en ese corazoncito cuando yo camino, cuando yo corro, cuando yo voy al gimnasio y hago una rutina? ¿Qué es lo que ocurre en nuestro organismo? Bueno, al hacer ejercicio, el organismo una de las cosas principales es mantener un flujo sanguíneo adecuado. Cuando hacemos ejercicio, mantenemos un flujo sanguíneo adecuado para nuestro organismo, mantener una frecuencia cardíaca, una presión, un pulso. Si mantenemos este flujo de manera adecuada, vamos a evitar el desarrollo de otras enfermedades que en conjunto, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, con la falta de ejercicio, van a llevar más rápido a una enfermedad cardiovascular. Hacer ejercicio ayuda a que tu corazón se mantenga sano, evita que se desarrollen otros factores de riesgo más rápidamente. Es por eso que es muy importante. Usted sabe, doctora, que con este tema de la pandemia, muchos en las casas tenemos el tema de que está todo el mundo sentado, no se pasa el día entero viendo televisión y quizá no tiene esa movilidad que tenía antes. ¿Cómo puede esto afectar a las familias, en sentido general, jóvenes, adultos, de estar todo el tiempo sentado frente al televisor? El sedentarismo, que es así como le decimos desde el punto de vista médico, afecta en todos los sentidos porque el paciente no se ejercita, consume a veces alimentación inadecuada, entonces hace que el corazón se ponga, vamos a decir, ñoñito, se ponga ahí tranquilito, pero sin embargo no va a poder prevenir enfermedad cardiovascular. Sin embargo, lo que estamos haciendo ahora, porque hemos visto que ha afectado realmente la pandemia, hoy en día los pacientes van a la consulta con un mayor peso, con un mayor aumento de los niveles de los colesteroles o lípidos. Entonces recomendamos hacer ejercicio en casa. Tenemos redes sociales sumamente importantes que nos ayudan a prevenir enfermedad cardiovascular y no la usamos. Usamos las redes para otras cosas. Podemos utilizar, por ejemplo, en YouTube, hacer ejercicios cardiovasculares que van a ayudar al paciente a mantener su estabilidad desde el punto de vista de ejercicio. Porque hay muchos que lo hacen, lo han dejado de hacer, y otros que nunca lo han hecho, que pueden utilizar el tiempo libre que tienen ahora para hacerlo. Entonces, esas son las recomendaciones que estamos haciendo actualmente. Otra de las preguntas en relación a lo que usted habló anteriormente, ¿por qué es que la sal hay que controlarla tanto? O sea, explíqueme. O sea, si un huevito sin sal, un aguacatico sin sal, ¿cómo yo controlo ese consumo de sal y por qué me hace tanto daño utilizar mucha sal? El consumo de sal tiene que ver mucho con alteraciones vasculares. En cuanto, no sal como tal, el sodio. Lo que pasa es que la sal es la forma más precisa. ¿Y la sal marina es igual que la otra? De consumirla. ¿La que es rosadita? Bueno, todo tiene, el sodio en sentido general. Nosotros hablamos de la sal, pero por ejemplo, utilizamos otros alimentos que pueden tener sodio, por ejemplo los alimentos que son ahumados, lo que tienen conservantes, la lata. Muchos enlatados tienen sodio. Eso afecta el organismo ya que altera la producción de sodio a nivel del organismo, produce aumento de la presión arterial y eso conlleva, es un factor de riesgo principal para enfermedad cardiovascular. Entonces por eso vivimos con, no tanto que no lo consuma, tratemos de que el paciente consuma la cantidad que debe consumir al día. Porque cuando le decimos no consuma, es difícil que no lo haga. Exactamente, o sea, como yo le decía, entonces sabe todo desabrido si no se le echa un poquitico de sal. Exactamente, entonces no lo hace, porque se le hace muy difícil bajar el consumo, imagínate eliminarlo. Entonces, baja un poquito la sal, pero hay que especificar sal, conservantes, ahumados, enlatados, porque a veces dejan de consumir el poquito de sal, pero entonces comen cosas enlatadas todos los días. Exacto, y hablando de los enlatados, el sodio recomendado, de cuánto no debe de pasar, que uno lo puede ver en la etiqueta. Sí, 1.5 a 2 gramos al día. 1.5 Depende también mucho si tiene enfermedad cardiovascular de base. El paciente, por ejemplo, con falla cardíaca debe consumir menos, en el caso de que se le haga un control de sodio de manera adecuada. ¿Y el café, doctora? El café, bueno, el café tiene muchas controversias. El paciente siempre pregunta, ¿puedo consumir aunque sea un poquito de café? El café tiene efectos momentáneos en el sistema cardiovascular. Libera sustancias que aumentan un poquito la frecuencia cardíaca y aumentan la presión arterial, pero es momentáneo, como digo, es algo que pasa. Claro, también entonces, moderadamente. Por eso es que hay pacientes, por ejemplo, que si tienen un riesgo mayor de enfermedad cardiovascular o tienen una enfermedad cardiovascular de base, para no descompensarla se recomienda disminuir o eliminar el consumo de café. Principalmente la cafeína produce mucho aumento de la frecuencia cardíaca. Esos pacientes que refieren a arritmias o tienen enfermedades como falla cardíaca, donde se ha sido muy difícil controlar la presión y la frecuencia cardíaca, se recomienda un consumo mínimo o ninguno. Excelente, doctora. Recomendación final
para todas estas personas que nos están viendo y quieren tener ese corazón de oro? Y sobre todo, ¿cuándo debemos ir al médico antes de terminar? Bueno, uno de los principales factores de riesgo, o sea, consejos para prevenir factores de riesgo, es evaluarse. Evaluarse no tiene que ser precisamente con nosotros los cardiólogos, puede ser un médico familiar, un médico general, un médico internista, que te conozca por primera vez y así tú puedas identificar cuáles son tus signos vitales de base, por ejemplo, tu presión de base, tu frecuencia cardíaca de base, tu pulso o cosas en tu cuerpo que te ayuden a alertar la presencia de cualquier factor de riesgo cardiovascular. Entonces se recomienda que si uno está sanito y todo sale bien, una vez al año. Muy bien. Por lo menos hacerse el chequeo de las analíticas principales como los lípidos, glicemia, ¿sabes? Enfermedades, detectar algún tipo de alteración, presión, pulso, todo lo demás. Entonces el objetivo principal de estar aquí hoy creo que es usar el lema de la Federación Mundial del Corazón. Usar tu corazón para vencer la enfermedad cardiovascular implica cumplir con la prevención de todos los factores de riesgo ya mencionados. Ejercitarse, hacer ejercicio, algo simple, aunque uno no lo crea así. Controlar la alimentación, controlar el peso, conocerse, evaluarse, controlar sus enfermedades cardiovasculares de base. Esto, junto a las recomendaciones que podamos dar nosotros y indicaciones de otros médicos, ayudará a mejorar tu calidad de vida, a prevenir tu enfermedad cardiovascular y tu corazón va a vencer cualquier enfermedad que quiera aparecer en un momento importante. Claro que sí, doctora. Gracias por sus recomendaciones y por estar con nosotros. Y a ustedes siempre les digo que no hay otra persona mejor para cuidarse que usted mismo. Así que ya volvemos con mucho más. Gracias, amables televidentes, por habernos permitido llegar una vez más a sus hogares en una entrega de su programa Vivir en Salud. Recuerda que pueden ampliar siempre estas informaciones visitando nuestra página web www.hgps.org.do o seguirnos a través de las redes sociales Plaza de la Salud o en nuestro canal de YouTube Vivir en Salud. Hasta la próxima semana, amigos. Hasta la próxima.